Hola a todos, sean bienvenidos a la clase. Hoy traigo para ustedes, como ya les había comentado en la clase anterior, el producto entre vectores. Ya habíamos visto la suma y la resta de vectores por el método gráfico y también lo habíamos visto por el método analítico. Hoy vamos a estar viendo la multiplicación entre vectores y en este caso tenemos dos tipos diferentes de multiplicación, o sea, los vectores se multiplican de dos formas diferentes, de forma escalar y de forma vectorial. Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el producto escalar. Vamos a ver a qué le llamamos producto escalar. Pues bien, producto escalar es el nombre que le vamos a dar a este producto que ven aquí. O sea, si yo tengo dos vectores cualesquiera A y B que forman entre sí un ángulo teta, ¿verdad? El producto de, fíjense, el producto de el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo teta, que es el ángulo que hay entre esos dos vectores, a eso justamente, a esa cantidad que resulta de multiplicar los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo entre ellos, a esa cantidad es a la que le vamos a llamar producto escalar y se simboliza con un puntito en medio de la representación del nombre de cada uno de los vectores. Noten que si aquí intercambiamos los lugares de A y B, pues ese producto permanece constante. Aquí el orden de los factores no va a alterar el resultado del producto y por lo tanto eso quiere decir que el producto escalar de A por B y de B por A da el mismo resultado. O sea, el producto escalar cumple con la propiedad conmutativa de la multiplicación. También noten que si multiplicamos el módulo de A por el coseno del ángulo teta, eso nos da la proyección del vector A sobre el vector B. Nos da esta distancia de aquí a aquí, que es la proyección del vector A sobre el vector B. Por tanto, el producto escalar también, ¿verdad?, es el nombre que se le da a el producto de la proyección del vector A sobre B, eso multiplicado por el módulo de B. Y si vemos coseno por coseno de teta, entonces eso sería la proyección del vector B sobre la dirección de A. O sea, este sería B sub A. Por lo tanto, podemos escribir también, o podemos llamar producto escalar a lo que resulta de multiplicar la proyección del vector B sobre A por el módulo de A. O sea que tenemos también esto de aquí. Entonces, otra forma de simbolizar el producto escalar, además de utilizar esta simbología para hacer notar que estamos refiriéndonos a un producto escalar entre dos vectores, también se puede utilizar esta otra con un paréntesis y no se pone el punto entre los vectores, sencillamente se simboliza así. Esas son dos formas de simbolizar el producto escalar. Ahora bien, si nosotros conocemos el módulo de ambos vectores, conocemos su dirección y sentido, entonces obviamente conocemos el ángulo entre esos dos vectores. Y multiplicando
el módulo de ambos entre sí por el coseno del ángulo que forman entre sí, pues obtenemos su producto escalar. Pero si lo que conocemos son las coordenadas del vector, ¿verdad? Y antes de llegar ahí vamos a ver lo siguiente. Vamos a utilizar, recuerden los vectores unitarios I, J y K, donde I, J y K son vectores cuyo módulo es 1 y que están dirigidos según los respectivos ejes de coordenadas X, Y y Z y en el sentido del crecimiento de los valores de esos ejes. Entonces, si recordamos esos vectores, recuerden que ellos entre sí forman ángulos de 90, son perpendiculares entre sí y su módulo es 1. Por tanto, si multiplicamos, digamos, y esto es general, si multiplicamos un vector por sí mismo, siempre nos va a quedar el cuadrado del vector. ¿Por qué? O sea, el cuadrado del módulo de dicho vector. ¿Por qué? Porque aplicando esto a un mismo vector, nos quedaría el módulo de A por módulo de A, por ejemplo, llamémosle a ese vector. Eso es A al cuadrado y el coseno de 0 grado es 1. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente A cuadrado. Si eso lo aplicamos a los vectores unitarios, vamos a tener que I por I sería I cuadrado, pero como I, el módulo es 1, por lo tanto da 1, lo mismo J por J y K por K, o sea, esos productos escalares dan 1. Ahora bien, si multiplicamos a I por J, forman 90 grados, y el coseno de 90, recuerden que el coseno de pi sobre 2 es 0. Por lo tanto, el producto escalar de I con J es 0. De I con K también es 0 y de J con K también es 0. Y como aquí se cumple la ley conmutativa de la multiplicación, pues recuerden que I por J es lo mismo que J por I, y que I por K es lo mismo que K por I, y que J por K es lo mismo que K por J. ¿De acuerdo? Por eso esos productos que son el resultado de intercambiar sencillamente el orden en la multiplicación, no los he puesto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo nos quedaría el producto escalar para el caso en que, en vez de conocer el módulo, dirección y sentido del vector, lo que conocemos son las coordenadas o proyecciones de dichos vectores sobre los respectivos ejes de coordenadas. Veamos. Si conocemos las proyecciones de cada vector, vean, pues podemos escribir el vector en esta forma abierta, ¿verdad? En función de sus proyecciones. Ya eso lo habíamos visto con anterioridad. Entonces, si multiplicamos escalarmente estas dos cantidades, término a término, pues vamos a poder verificar que el resultado del producto escalar en función de las proyecciones de cada uno de los vectores sobre los ejes coordenados nos va a quedar precisamente así. O sea, el producto escalar entre dos vectores es la suma de los productos respectivos de sus proyecciones en la forma que ven aquí en esta igualdad, ¿verdad? ¿Cómo llegan ahí? Pues multiplicando, digamos, multiplicamos este término por estos otros 3, más este término por estos otros 3, más este término por estos otros 3, y así sucesivamente, y teniendo en cuenta los productos escalares entre los vectores unitarios, como ya vimos anteriormente, pues nos conduce a esta fórmula de ahí. Por ejemplo, si conocemos, para poner un ejemplo concreto, digamos que el vector A tiene proyecciones 0, 1, 2, y que el vector B tiene proyecciones menos 1, 2, 1. Digamos que esas sean sus proyecciones sobre los respectivos ejes X, Y y Z. Entonces, en este caso, el producto escalar entre esos dos vectores, pues sería 0 por 1, 0. Más 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, y eso nos da como resultado
4. O sea que 4 es el resultado de multiplicar escalarmente los vectores que tienen esas proyecciones que ven en el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora a ver qué significa eso de, o sea, qué interpretación podemos darle a ese producto. Vean que, bueno, aquí ya estamos en el producto escalar. La interpretación que se le da al producto escalar ya la habíamos visto, que es el producto de la proyección de uno de los vectores sobre el otro multiplicado por el módulo de ese otro vector. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar al producto vectorial. Bien. Vamos a ver qué cosa es el producto vectorial. Recuerden que en el producto escalar habíamos llamado, fíjense, le habíamos dado el nombre de producto escalar a lo que resultaba de multiplicar el módulo de dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Pero ahora vamos a ver a qué le llamamos producto vectorial. Producto vectorial le vamos a llamar a cierto vector C. O sea, a cierto vector C, aquí tenemos a los vectores A y B que están sobre un plano. O sea, ahí yo dibujé el plano sobre el cual están esos dos vectores. Siempre, 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 siempre. Dos vectores, ya tres no, pero dos vectores siempre se pueden acomodar de manera tal que sus orígenes coincidan. Y siempre que tengamos dos vectores cuyos orígenes coincidan, entonces podemos elegir un plano que los contenga a ellos dos, como quiera que estén ellos dispuestos. Digamos que tenemos estos dos vectores, pues buscamos un plano y vean que si ponemos un plano acá, pues ya contiene a esos dos vectores. O sea, siempre que tenemos dos vectores en el espacio cuyos orígenes coincidan, siempre vamos a poder encontrar un plano sobre el cual estén los dos vectores. Entonces, ese plano es el que dibujé con bordes blancos que pueden ver en el dibujo. Entonces, vamos a trazar, vamos a encontrar un vector. Fíjense, vamos a elegir un vector que tenga las siguientes características. Que su módulo, recuerden que un vector cualquiera se puede escribir como el producto de su módulo por un vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que el propio vector. Entonces vamos a elegir un vector al que le vamos a dar el nombre de C, le podríamos haber llamado de otra manera, de forma tal que su módulo sea el producto, sea el resultado de multiplicar los módulos de los respectivos vectores A y B por el seno del ángulo entre ellos. Recuerden que en el producto escalar lo habíamos definido, ¿verdad?, como el resultado de multiplicar el módulo de ambos vectores, pero por el coseno del ángulo entre ellos. Y el producto escalar como resultado da una cantidad escalar. Pero aquí nosotros simplemente hasta ahora hemos dibujado dos vectores A y B, lo hemos dispuesto de manera tal que sus orígenes coincidan y que esos dos vectores estén sobre un plano determinado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros vamos a elegir un vector C que tenga la característica de que su módulo sea el resultado de multiplicar el módulo de los vectores A y B, pero por el seno del ángulo entre ellos. Ese va a ser su módulo, o sea, el módulo del vector C va a ser AB por el seno del ángulo entre los vectores A y B. Bien. Pero como todo vector, no basta
contener un módulo. Vamos a elegir qué dirección queremos para ese vector C que nosotros estamos eligiendo. Es una elección nuestra. Nosotros estamos diciendo, quiero un vector C cuyo módulo sea A por B por el seno entre A y B. Perfecto. Ahora, yo quiero que la dirección de dicho vector sea la dirección perpendicular al plano que contiene a A y a B. O sea, que sea al mismo tiempo C, al mismo tiempo sea perpendicular, o sea, que forme 90 grados con relación a A y con relación a B también forme 90 grados. O sea, quiero que ese vector C tenga la dirección de esta línea recta que dibujé aquí, que es perpendicular a B y a C al mismo tiempo. Y que por lo tanto es perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B. Imagínense la hoja de su cuaderno, que ese sea un plano. Y ahí dibujen dos vectores, uno A y uno B, formando un ángulo entre ellos. Entonces, elijan una línea recta que sea perpendicular a esa hoja. Pues bien, la dirección del vector C va a estar sobre esa línea recta. ¿Ya se entiende? Entonces, ya tenemos dos características de ese vector C. Tenemos el módulo es A por B por el seno del ángulo. Tenemos la dirección también de ese vector, que es la línea recta perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B. Pero falta ahora otra propiedad, que es el sentido. Y entonces nosotros vamos a elegir el sentido según la regla del sacacorcho, que vamos a ver ahora en qué consiste la regla del sacacorcho. Imagínense lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Agarremos un sacacorcho, de esos que se ocupan para destapar las botellas de corcho, y pongámoslo paralelo, o sea que el eje de ese sacacorcho esté paralelo a la dirección en que está la línea recta perpendicular a el plano que contiene los vectores A y B. ¿De acuerdo? O sea, de manera que ese sacacorcho va a estar perpendicular también al plano que contiene esos dos vectores. Y hagámoslo girar de A hacia B. O sea, en este caso, si vemos el sacacorcho desde arriba, lo estaríamos viendo girar a favor de las manecillas del reloj, o sea, tal cual giran las manecillas del reloj. En ese caso, ¿qué sucederá? Que el sacacorcho se va a desplazar en este sentido. Veámoslo aquí. Por lo tanto, el vector C, que es el que se dibujó en rojo, cumple la característica que ya habíamos visto. Su módulo es A por B por seno del ángulo. Y su dirección y sentido, que es la misma que tiene el vector n, que es un vector unitario. El vector n aquí es un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que C. Pues bien, el módulo de C ya lo conocemos, es A por B por seno del ángulo entre los dos vectores A y B. La dirección, la línea recta perpendicular a el plano que contiene a los vectores A y B. ¿Y qué sentido? El sentido que indica la regla del sacacorcho, que al disponerlo perpendicularmente a los vectores A y B, o lo que es lo mismo, ponerlo paralelo en la misma dirección que está la recta perpendicular al plano que contiene a los dos vectores, y al hacerlo girar del primer vector, es decir, del vector A al vector B, o sea, estamos girando de A a B. En ese caso, el vector C es ese que vemos en rojo. Pues bien,
a un vector elegido con esas propiedades, con esas características, o sea, al vector elegido de manera tal que como módulo tenga el producto de los módulos A, B por el seno del ángulo entre los vectores A y B, y que además tenga la dirección perpendicular a esos dos vectores y su sentido esté determinado según la regla del sacacorcho, pues a ese vector es al que le vamos a dar el nombre de producto vectorial y lo vamos a simbolizar de esta manera, con una cruz entre los dos vectores que se están multiplicando. Ahora bien, a la pregunta, en este caso se cumplirá la ley conmutativa de la multiplicación, la propiedad conmutativa. El orden de los factores dejará el producto igual o será diferente. El orden de los factores alterará el producto. La respuesta es sí. Pues el vector C, su sentido lo elegimos haciendo girar el sacacorcho de A hacia B. Pero si hubiéramos hecho girar el sacacorcho de B hacia A, el sentido hubiera sido totalmente el contrario. El módulo hubiera sido el mismo. Hubiera sido la misma dirección, pero el sentido hubiera cambiado por el contrario. Y por lo tanto, el producto de B por A, el producto vectorial de B por A, da como resultado el vector menos C. O sea, quiere decir que A por B es igual a menos B por A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el producto vectorial no satisface a la propiedad conmutativa de la multiplicación. Aquí sí, el orden de los factores altera el producto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora, porque si conocemos dirección, módulo y sentido de los vectores A y B, pues ya sabemos cómo hallar al vector C. Tanto el módulo de C, pues todo lo que tenemos que hacer es multiplicar A por B y por el seno del ángulo entre ellos dos. Y también conocemos cuál va a ser su dirección, pues va a ser perpendicular a los vectores A y B al mismo tiempo. Y también sabemos cuál va a ser su sentido. ¿Cómo lo determinamos? Utilizando la regla del sacacorcho. O la regla de la mano derecha, que tiene el mismo propósito. Entonces, pero si lo que conocemos son las proyecciones de los vectores, ¿cómo lo hallamos? Pues bien, recuerdan a los vectores I, J y K, y recuerda que pusimos las multiplicaciones escalares entre ellos. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con esos vectores unitarios I, J y K, pero vamos a ver sus productos vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Aquí los tenemos. Recordando que el producto vectorial es esto, pues si multiplico un vector por sí mismo, el ángulo entre un vector y el mismo es 0 grados. Y el seno de 0 es 0. O sea, el seno de 0 grados es 0. Por lo tanto, todos estos productos dan como resultado el vector nulo. ¿De acuerdo? El producto de I por I da el vector nulo. J por J, el vector nulo, y K por K, el vector nulo. Ahora imaginemos un momento que tenemos un vector A y un vector B que tienen la condición de ser perpendiculares entre sí. Vamos a suponer eso. No tiene por qué serlo, pero vamos a suponer que tenemos un caso en que el vector A y el vector B son perpendiculares entre sí, o sea, que forman 90 grados entre sí. Recuerden que el seno de pi sobre 2 es 1. ¿De acuerdo? Y supongamos, porque puede suceder, que el módulo de esos vectores sea el mismo. En ese caso, nuestro producto vectorial sería A por A, porque A y B son iguales, el módulo, por el seno de pi sobre 2, porque es el ángulo que forman entre ellos, son perpendiculares.
Entonces nos queda A cuadrado, que es el producto de A por A, por 1, sigue siendo A al cuadrado, y por N, donde N es el vector unitario, ¿verdad? Que tiene la misma dirección y sentido que el vector C. ¿Estamos? Entonces vamos a ver para el caso particular en que vamos a multiplicar los vectores I por J. En ese caso el sacacorcho lo tenemos que hacer girar de I hacia J. Recuerden que el sacacorcho siempre va perpendicular a los vectores que se están multiplicando vectorialmente. Y si lo hacemos girar así, nos damos cuenta que el sacacorcho se desplazaría en esta dirección. Por lo tanto, ya tenemos que ese vector unitario N, ¿verdad? O ese producto, recuerden que el módulo de I y J es 1. Por lo tanto, si multiplicamos I por J, tendríamos 1 por 1, el seno entre ellos, del ángulo entre ellos va a dar 1, y entonces nos va a quedar simplemente el vector N. Pero N es perpendicular a I y a J, o sea, que está según esta dirección. Pero N tiene módulo 1. Pero además, su sentido va a estar hacia acá, como hemos representado aquí. Entonces, si tengo un vector que tiene módulo 1, está dirigido según el eje Z, y además de eso están en el mismo sentido en que crecen los valores de Z, pues ese es el vector K. Mírenlo aquí. Entonces, I por J es K. ¿Y cuánto será J por I? Pues J por I da menos K. Ahora vámonos a ver los otros productos. Aquí, por ejemplo, si multiplicamos I por J, nos da K, ya eso lo vimos. Pero si multiplicamos ahora I por K, debemos hacer girar el sacacorcho así, de I hacia K. Y vean que si hacemos eso, el sacacorcho se desplaza hacia acá. Y lo mismo que vimos en el caso anterior. Vamos a obtener un vector unitario N que tiene la dirección Y y va en sentido contrario al vector J. Por lo tanto, nos va a quedar ¿quién? Menos J. Mírenlo aquí. ¿Y quién será entonces el producto de K por I? Pues obviamente va a ser J. Disculpen aquí. El producto vectorial de K por I, pues nos va a dar J. Entonces vamos ahora a continuar el otro producto. Ahora vamos a multiplicar J por K. Si multiplicamos J por K, debemos hacer girar el sacacorcho de J hacia K. Y si hacemos eso, el sacacorcho va a hacer lo siguiente. Se va a desplazar hacia acá, hacia el lado positivo del eje X. Y por lo tanto, nos va a dar un vector unitario en la dirección X y en el sentido de crecimiento de las X. Ese es, señores, el vector Y. Mírenlo aquí. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿quién será el producto de K por J? Pues nada más y nada menos que menos I. Entonces ya tenemos todos esos productos, ya eso nos va a permitir hallar quién es el producto vectorial si lo que se conoce son las proyecciones sobre los ejes coordenados. Entonces, procediendo de igual forma a como hicimos para el caso del producto vectorial, pero ahora multiplicando vectorialmente los vectores unitarios, o sea, y siguiendo el orden específico sin cambiar el orden. Aquí es importante el orden porque recuerden que el orden de los factores se altera el producto. Entonces, multiplicamos este por estos tres. En ese mismo orden que están dispuestos ellos. Después, más este por esos tres, más este por esos tres. Y todos esos productos
cuando los efectuemos y sacando factor común el vector unitario I, el vector unitario J, el vector unitario K, nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. Y esa expresión la podemos escribir de forma más compacta de la siguiente forma, de la forma que está escrito aquí. O sea, como el determinante de esa matriz que tenemos ahí. Si ustedes hallan el determinante de esa matriz, se darán cuenta que van a obtener exactamente este resultado. Por lo tanto, para escribir de forma más compacta, más concisa, lo que tenemos arriba, pues podemos representar el producto vectorial entre dos vectores como el determinante de esa matriz, donde en la primera fila están los vectores unitarios I, J y K, y en la segunda fila, ¿quién irán? Las proyecciones del vector que esté primero aquí. Fíjense que hay un vector. En esa simbología hay un vector a la izquierda, otro a la derecha. Pues el que está a la izquierda aparece en la segunda fila sus proyecciones. Y el que está a la derecha aparecen en la última fila sus proyecciones. Si hubiéramos tenido el producto de B por A, entonces las proyecciones de B irían en la segunda fila y las de A en la tercera fila. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver ahora la interpretación geométrica de ese producto vectorial. Pues bien, el producto vectorial geométricamente representa el área de la superficie que se forma, o sea, el área de la superficie del paralelogramo que se forma con los vectores A y B respectivamente. Véanlo ahí, ahí tenemos los vectores A, un vector B. Esos vectores determinan un paralelogramo y el área de ese paralelogramo es justamente el módulo, o sea, área, vamos a llamarle área, de esa figura, de ese paralelogramo, va a ser igual aquí al módulo del vector C, o sea, va a ser igual a A por B por el seno de este ángulo que hay aquí. Bien, esa es la interpretación, ¿verdad?, de geométrica que tiene ese producto vectorial. Entonces, con esto vamos a dar por concluido la parte de elementos o fundamentos de álgebra de vectores. Ya lo sabemos sumar los vectores y restar los vectores. Lo sabemos hacer de forma gráfica y de forma analítica. Y ya sabemos multiplicar los vectores de las dos formas que existen: escalar y vectorial. Y conocemos también la interpretación geométrica de esos productos. Pero además sabemos hallar el producto escalar cuando lo que conocemos son módulo, dirección y sentido de los vectores, o cuando lo que conocemos son las proyecciones de dichos vectores sobre los ejes coordenados. También lo conocemos de igual manera para el producto vectorial. O sea, tanto para el caso que conocemos módulo, dirección y sentido, y lo que conocemos son las proyecciones sobre los ejes coordenados. Entonces, con esto hemos abarcado pues ya lo principal del álgebra vectorial que vamos a estar ocupando en el curso de cinemática, el curso de dinámica, o sea, en el curso de mecánica newtoniana. Estos son fundamentos básicos o son conceptos básicos que nos van a permitir entender adecuadamente pues lo que viene después en el curso de mecánica newtoniana. Entonces, con esto vamos a terminar esta clase y, como siempre, les agradezco la paciencia que han mantenido, la atención que me han prestado, y nos estamos viendo en la siguiente clase.